Estamos ¿en qué fase, secretario? Hay un concepto que usted ha manejado que creo que es importante explicarle a nuestra audiencia, que esto que estamos viviendo no es una crisis económica como las que teníamos o estábamos acostumbrados antes, es decir, no es una crisis financiera que hable del derrumbe de los bancos como en la época de Cedillo, o el derrumbe de las hipotecas basura como en el 2008, sino que es una crisis de diseño. El concepto que usted ha manejado, ¿qué significa eso? Sí, usualmente las crisis que habíamos vivido nosotros y en el mundo, el detonador suele ser un problema en algún sector específico. Sí, Por ejemplo, en el año 2000 había una sobreinversión en el sector de tecnología. Se pensaba que el sector de tecnologías, Internet, iba a crecer todavía más de lo que los creció. .com. Exactamente, es lo que llaman la burbuja de los .com, ¿no? Antes hubo, por ejemplo, eh, 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 problemas de balanza de pagos, es decir, países, por ejemplo, los que vivimos nosotros en los 80 o en el 95, donde eran países que estaban sobreendeudados, con deuda en una moneda extranjera a corto plazo. Entonces, si había un cambio en los mercados, alguna devaluación, eso detonaba un problema financiero. Lo que es diferente esta vez es que la crisis no viene a partir de un problema económico, de un problema financiero, de algún problema de sector, sino que la crisis es el resultado de una decisión explícita de los gobiernos de cerrar la economía. Es decir, la economía está cerrada no porque esté funcionando mal, Claro. sino porque es la forma de luchar contra la epidemia. Y no hay un problema de modelo económico que esté en crisis. Un poco lo que se ha explicado es que también este problema de salud tiene que ver con otra crisis dentro del modelo neoliberal o del modelo que estábamos acostumbrados a tratar con estas crisis. Mira, no necesariamente, pero sí hay un rasgo que es distinto. Yo diría, en los últimos años ha habido una preocupación a nivel global sobre la desigualdad, ¿no? Y la región más desigual de América Latina es Sí, México, sí, pero ya era una preocupación la desigualdad que estaba creciendo en otros países también. Es decir, Estados Unidos, las economías avanzadas, a pesar de que tienen resuelto una gran parte de sus problemas, son sí. países que son un poco más desiguales de lo que eran hace 20 años. Y lo que sí trajo el COVID fue que, aunque es una epidemia que le da a todos los países, a todo mundo, que ataca sin importar clases sociales, que es mucho más virulento en las personas mayores que tienen Así es. algún problema, sí sí reveló un problema adicional, que es, y probablemente lo más ilustrativo fue el fenómeno de Nueva York, donde fue un tema dramático, ¿no? Este, eh, Gran parte de Así la es. población se pudieron ir a trabajar a su casa, eh, pero resulta que no todas las profesiones permiten esto. Es decir, un abogado en Wall Street se fue a trabajar desde su computadora, pero el trabajador que era un repartidor de comida, que además se Así es. necesitaba, o el que trabajaba en el metro, pues ese no puede conducir un tren del metro desde su casa. Así es. Y uno de los primeros muertes importantes, recuerdo hace semanas donde ya había 30 y tantos muertos con conductores del Del metro metro. en Nueva York. Entonces, O de lo, servicios de transporte. así es. Así es que lo que esto mostró es que aunque le pegaba a todos, le pegaba de manera más virulenta a quienes estaban en la parte baja de la distribución del ingreso, los que tenían trabajos que no se pueden hacer de manera remota, etcétera. Entonces, vino a traer a la superficie algunas otras de las caras de la desigualdad.